Bueno, vamos a ser puntuales para empezar y de así tener luego tiempo para el turno de preguntas. Bueno, pues, buenas tardes y os damos la bienvenida a todos y a todas. Hoy vamos a realizar la quinta charla de este curso de la Escuela Social. Bueno, pues como comentaba, como de costumbre, primero hará la exposición, un espacio aproximadamente de 1 hora, y luego pues quedan aproximadamente 30 minutos para hacer las preguntas que creamos oportunas. El título de la ponencia es Un espacio habitado entre convicciones y basuras, y para la exposición contamos con la colaboración de José María García Bresso, licenciado en Estudios Teológicos por la Universidad de Comillas y máster internacional de Atención al Medio Ambiente. Es presidente de la Asociación Emaús España y director de la Fundación Traperos de Emaús de Navarra. Desde 1976 ha acumulado una larga experiencia de trabajo conjugando la lucha contra la pobreza y la exclusión social con el desarrollo económico sostenible y la defensa del medio ambiente. Bueno, podría alargarme mucho más, pero yo creo que es más interesante de que nos centremos en la exposición de la charla. Sin más, pues le doy paso a José María. Sí, gracias, Jorge. Gracias a la Escuela Social por invitarme y permitir que compartamos los entresijos que se esconden tras lo que se ve de los traperos de Emaús, ¿verdad? Que se nos ve con una furgoneta, algún camión recogiendo trastos, recogiendo trapos. Bueno, pues detrás de todo eso hay, pues digamos, intentos permanentes de imaginar y ensayar formas diferentes de relacionarnos los seres humanos, formas diferentes de relaciones económicas, formas diferentes de relaciones laborales, ¿no? Y por supuesto relaciones económicas. Entonces, Emaús, Traperos de Emaús, agradeceros también a vosotras y a vosotros la presencia, y por supuesto abierto a cualquier interrupción, a cualquier aportación, a cualquier pregunta o incluso a cualquier abucheo, con toda libertad. Traperos de Emaús es una organización internacional. Yo no voy a hablar de la organización internacional, salvo que queráis que demos algunas reseñas de la Verbier. Emaús Internacional surge en los años de la posguerra, en el año 49, por iniciativa de la Verbier. Un personaje en España no es muy conocido, aunque en los años 60 y principios de los 70 se estuvo pasando por los cines comerciales una película que era Los Traperos de Emaús, ¿no? Pero no es muy conocido. Sí, en Francia la Verbier es un personaje como un icono de la lucha contra la pobreza, la lucha contra la injusticia, y murió a los 94 años en el 2007. Bueno, yo no voy a hablar de ello, pero si alguno tenéis una curiosidad, encantado también de participar. Yo me voy a centrar en qué hay detrás de Traperos de Emaús en Navarra. Fundamentalmente en Pamplona, que es donde cultivamos un poco la mayor actividad, pero también por Navarra, porque aquí en la Ribera, en Tudela, hacemos la recogida de los contenedores de ropa, también recogidas de RAEs, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Y tenemos una finca en la calle Migueleza, que es como un elemento simbólico, sobre todo para permitir visualizar la importancia de la reutilización en un mundo donde permanentemente estamos todavía, no se ha pasado, pero estamos en una economía lineal, ¿verdad? Se extraen bienes de la naturaleza, se manufacturan, se producen, se comercializan, se venden y se tiran. En cambio, bueno, pues todo lo que es las opciones
incluso de la legislación europea medioambiental, que no es nada mala, salvo el principio que la sustenta, que luego hablaremos, pues el tema de la economía circular es algo muy importante de cara a la reutilización y sobre todo a la sostenibilidad de los recursos que tenemos en la madre tierra. También tiene sus trampas la economía circular. Si queréis, también avanzaremos un poco en ello. Digo que voy a explicar, pero a través de una expresión, como es el título de la charla, Traperos de Maús, un espacio habitado, que lo que quiere decir fundamentalmente que lo más importante son las personas, ¿verdad? No es una realidad mercantil, no es una realidad económica simplemente, sino que fundamentalmente lo más importante somos las personas. Y luego profundizaremos un poquito en ello. Entre convicciones y basuras. Primero, porque lo que hacemos no lo hacemos porque sí, porque se nos ha ocurrido, ¿verdad? Lo hacemos en respuesta a valores, a toda una cosmovisión valórica de principios que nos inspiran para hacer lo que hacemos. Por tanto, hay una intencionalidad social, política, en todo lo que intentamos hacer. Y basura, pues porque nuestro oficio es que somos traperos, ¿verdad? Y también el estar conviviendo permanentemente con las basuras, con lo que se tira como aparentemente inútil, pues sin duda nos da muchas informaciones. Un gran amigo, conocido también de vosotras, Mario Gaviria, decía que muchas veces contrastábamos que a la sociedad se la conoce por la cara o por el culo, en este caso la basura, que es lo que se tira, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener una radiografía muy exacta de cuáles son las formas de vida que tenemos en nuestras casas, en nuestras ciudades, ¿verdad? Y qué es lo que consumimos, por qué lo consumimos, etcétera, y lo que se tira. Bueno, esta es la motivación de la charla. Yo os pediría, yo me gustaría levantarme y ir siguiendo con vosotras y vosotros, si me ayudáis a ir pasando las diapositivas, ¿no? Y seguro que me escucháis bien, ¿no? O utilizo el micrófono. Se me oye bien, ¿no? Sí. Vale, y si no, puedo gritar un poco más, porque en esta sociedad necesitamos gritar mucho todavía, pero mucho, ¿eh? Vale, entonces, a ver, nosotros decimos que es un ejemplo más, no, con mucha humildad, además. Existen muchos colectivos, muchas experiencias personales, colectivas, comunitarias, que también están luchando y están mostrando esto que yo decía, imaginar y ensayar formas de vida diferentes, ¿no? Por tanto, pues un ejemplo más, socialmente útil y medioambientalmente saludable. O sea, es bueno para las personas y es bueno para nuestra madre tierra, tan castigada y tan expoliada, ¿verdad? Algunas características, luego todo esto lo vamos a profundizar un poquito más. Algunas características. Fundamentalmente es un espacio humano lleno de mezclas que enriquecen. Es decir, fijaos que nosotros que trabajamos con la basura estamos diciendo siempre que no hay que mezclar, que hay que separar, ¿verdad? Hay que separar el papel, del vidrio, de la materia orgánica. Pues en las relaciones humanas al revés. Cuanto más nos mezclemos, más ricos somos, más aprendemos unas de otras, ¿verdad? Somos 316 personas en todo el colectivo, fundamentalmente en Pamplona, en Berguezá concretamente. Tenemos el Centro de Preparación para la Reutilización, una antigua fábrica que hemos rehabilitado y que, como las catedrales, empezamos en el 2012 y hemos terminado en el 2022, ¿no? Pero bueno, también se empezaban las catedrales en un siglo y se terminaban en otro, ¿no? Procedemos de más de 34 nacionalidades diferentes, de 34 países diferentes. Esto obviamente podéis entender la mezcla, ¿verdad? De culturas, de razas, de religiones, de pensamientos, etc., ¿no? El 75% de las personas que formamos el colectivo tenemos unas mochilas muy complicadas de experiencias personales muy difíciles, en eso que se llama el mundo de la exclusión, ¿verdad?
el mundo de los desarrapados, el mundo de los que no existen, de los que no tienen papeles, de los que en muchos casos sus familias y sus amigos se han quedado en el Mediterráneo, ese mar de muerte, terriblemente, ¿no? Cuando ha sido siempre un mar de culturas, de intercambio, ¿verdad? 40% somos mujeres, todos y todas con derechos laborales. Bueno, ahí pone el 80%, ahora es más porque todos los contratos son indefinidos, salvo una pequeña parte que son aquellos que son de sustituciones o de vacaciones o de bajas o cosas así, pero todos los contratos son indefinidos. Por supuesto, eso significa que tenemos que en los años, al principio de los años 90 empezamos a suspirar por el derecho laboral. Antes prácticamente teníamos el carnet de lo pobre que nos daba el Ayuntamiento de Pamplona, y entonces eso nos permitía ir a por medicina, que nos viera algún médico, etc. Entonces siempre teníamos ahí una aspiración del derecho laboral. Bueno, pues todos con derechos laborales. Algo que es muy importante, con igualdad salarial. No nos diferenciamos nadie dentro del colectivo por las funciones y las responsabilidades que hacemos dentro de Trajeros. Todas y todos cobramos exactamente lo mismo. Esto es muy importante, porque es un reto además impactante y lo voceamos y lo decimos, sobre todo porque consideramos que es uno de los elementos que generan las diferentes clases sociales, que es el gran problema que hay en nuestra sociedad y a nivel planetario. Jornada de trabajo de 31 horas con 25 a la semana. Esto quiere decir que desde hace también muchos tiempos nosotros creímos en que ejercer la solidaridad desde elementos prácticos concretos era muy importante, sobre todo para los que necesitan trabajar. Entonces decidimos trabajar menos horas para trabajar más personas, y nuestra jornada es en 35. Y por supuesto, como os he dicho antes, con intencionalidad ideológica, con principios sociales y políticos. Luego volveremos a todo esto. Algunas señas de nuestra identidad. El primero, que somos trabajadoras y trabajadores, no dependemos de subvenciones. Lo que trabajamos, lo que comemos es porque lo trabajamos. Como con las características que os decía antes, ¿no? Los trabajos que hacemos, obviamente, luego lo veremos, es alrededor de la basura, y también en diferentes convenios de prestación de servicio con mancomunidades, con SCRAP. Los SCRAP o SIG son las sociedades, los sistemas colectivos de, ¿cómo se dice? SCRAP, sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. O sea, los productores de residuos, en este caso de los RAEs, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se tienen que hacer cargo de toda la vida, de un frigorífico hasta que desaparece, de una lavadora, de cualquier cosa que tenga cable. Y para eso contratan a gestores de residuos, nosotros somos gestores de residuos, para hacer todos esos procesos. Por tanto, somos trabajadores y trabajadoras. La solidaridad como actitud política. Es decir, ya veremos luego un poquito más adelante qué significa eso, pero lo que buscamos y queremos fundamentalmente es que se transformen aquellas situaciones que generan exclusión, que generan injusticia, que generan pobreza, no que solamente se ayude a quien tiene una necesidad, ¿verdad? Sino hay que transformar aquello que es la causa de la situación de pobreza. Compartir vida y trabajo. Bueno, como nos iniciamos fue con una comunidad de vida y trabajo en el año 78, hubo un campo de trabajo de jóvenes voluntarios del 72 al 78, pero el 78 fue cuando empezamos un grupo permanente, a vivir en una casa, a compartir la vida, a adquirir, ir aprendiendo hábitos de trabajo y hábitos de relaciones diferentes a los que desde nuestras experiencias anteriores podíamos tener. Cárcel, de experiencias colectivas, de vivir en común, la cárcel, la legión, situaciones realmente duras. Entonces, bueno, pues ahí empezamos a aprender otros hábitos de relaciones, fundamentalmente basados en la libertad, pero donde la libertad, mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro, ¿verdad? Por tanto, el elemento del respeto como un elemento fundamental. Bueno, pues todavía existe esa comunidad, hay 24 compañeros y compañeras, que es como una, nosotros creemos que y así lo decimos, es el corazón de nuestro grupo, ¿no? Y compromiso medioambiental. Hace mucho tiempo que vimos
a partir de nuestra basura, la barbaridad de la sociedad de consumo, la barbaridad de lo que se tira y sobre todo las heridas que se generan a la tierra, a la naturaleza, ¿verdad? Entonces también luego volveremos sobre ello. Y de oficio, pues somos traperos, es decir, somos los descendientes organizados del hombre del saco. Es decir, todos conocemos el hombre del saco, esa figura sociológicamente estigmatizada, ¿verdad? Que recuerdo de niño, oye, que te movías un poco y te decía que te va a llevar el hombre del saco, ¿no? Es decir, esa figura donde era un auténtico ecologista, porque por regla general iba recogiendo trapos, recogiendo papeles, y además hacía trueque, no hacía cambalache económico, sino trueque. Yo te doy esta marmita y tú me das los trapos viejos, ¿no? Entonces, bueno, pues los descendientes organizados somos los traperos. Es decir, recogemos, clasificamos, reparamos y vendemos objetos y materiales que proceden de la basura, que proceden de lo que se tira. Esto es lo que os decía antes, que se llama modernamente la economía circular. Es muy interesante la economía circular, ¿verdad? Pero ya como yo aquí, yo voy a poner algunos elementos críticos al tema. Sí, obviamente es mucho mejor que la economía lineal, ¿verdad? Porque cuando terminamos de consumir un producto, vuelve a su ciclo inicial de producción, ¿verdad? Papeles, trapos, maderas, plásticos, etcétera, todo. Pero fíjense que en el 89, cuando el informe Brundtland, donde aparece ese concepto del desarrollo sostenible, el mundo era mejor de lo que es ahora, ¿verdad? La economía circular se puso en marcha en el 2014, se quiso aprobar, pero pilló a contrapié al sistema productivo europeo porque obligaba a transformar los sistemas de producción para que no se arrojara tanto residuo. Entonces se echó para atrás y en 2015, al año siguiente, ya se puso en marcha, dulcificando mucho estas exigencias al sistema productivo europeo. Y aun teniendo cosas muy válidas, se cuela, para seguir manteniendo todo igual, se cuela una idea que es: las tecnologías nos van a salvar el mundo. Y es mentira. En el 2015 el mundo era mejor de lo que es ahora, después ya de incluida la economía circular. Por tanto, este sueño de que la tecnología nos va a salvar de los problemas medioambientales es una falacia fundamentalmente instaurada para que todo siga exactamente igual. Y los sistemas productivos, las grandes multinacionales, no tengan que tocar absolutamente nada, ¿vale? Y bueno, sí tocan algo, hacen proyectos de economía circular y reciben subvenciones de los PERTE, de la Unión Europea, etcétera, de los estados y todo eso. En esta línea del trabajo que hacemos, bueno, trabajamos con todas las mancomunidades de Navarra, en unos campos o en otros, recogida puerta a puerta de voluminosos textiles y RAEs, recogidas de puntos limpios, de vidrio, en el casco viejo de Pamplona, que es el ejemplo más significativo, recogida de textil por contenedores, hacemos tratamientos, transportes, prevención de residuos también, con unos botones de muestra simbólicos de cara a la educación ambiental, de cara a la importancia de la prevención, prevenir antes que tratar un residuo. Hay que evitar que salga algo como residuo antes que tener que tratarlo. Avanzamos un poquito más. Para daros una idea también, no vamos a entrar en muchos números, pero el año pasado hemos manipulado casi 13.000 toneladas de cacharros y de objetos. Todos conocemos, no sé cuántos metros tiene aquí la plaza, pero la Plaza del Castillo todas la conocemos. Si el 1 de enero empezamos a dejar todos los objetos en la Plaza del Castillo, el 31 de diciembre tendríamos toda la Plaza del Castillo por 16 metros de altura. Bueno, todo eso es lo que sale en una población de 600.000 habitantes, 650.000 habitantes, que es la población navarra. Y son objetos que en la mayoría de los casos están en buenas condiciones. Bueno, voluminosos y textiles, bueno, todo eso serían más de 130.000 metros cúbicos.
de basura. El impacto en cualquier vertedero, si no se trabajara, si no se reciclara, si no se reutilizara, sería brutal. Cada año 130, 140.000 metros cúbicos, ¿no? Avanzamos. Luego, si queréis algún dato más concreto, pues encantado. Bueno, el sistema de organización que tenemos nosotros somos una fundación, pero es solo de nombre, ¿eh? Nuestra organización es diferente. Es verdad que a efectos legales tenemos una fundación, es un patronato, ¿verdad?, que se supone que es el máximo órgano de decisión, de aprobación de cuentas, de balances, de estrategia política, etcétera, ¿no? Pues no funcionamos así. Legalmente sí, y el patronato hace una reunión todos los años, un acta, prueba y todo lo que es legal, ¿verdad? Pero nuestro sistema es un sistema de sistemas, ¿eh? Es decir, nosotros estamos divididos, somos muchas personas, estamos divididos por áreas. En cada área, pues depende de las personas que haya, 20, 30, 40, pues hay un coordinador o dos coordinadoras, o dos, depende, ¿verdad? Y todos los coordinadores, este mandala, no intentéis leerlo porque es marioso, todos estos coordinadores formamos parte del grupo de coordinación general. Es decir, que es, ahí en el centro, el amarillo, que es el máximo órgano de decisión, que es quien, si tiene que cambiar al patronato, lo cambia, y quien elige a la dirección. En la dirección estamos 3 personas, que es el grupo de coordinación, quien puede cada año o refrenda o cambia, ¿verdad? Y todo este tinglado, dividido por diferentes áreas y tal, los 316 estamos por aquí, Ahí está Tudela también, aunque hay 2 compañeros, una compañera y un compañero que están aquí en la tienda. Están transversadas por 2 principios fundamentales. Primero, el derecho a la información. Cualquier persona que estamos en el colectivo tenemos derecho a estar informados. Podemos exigir y pedir información, cualquier cosa, menos las situaciones personales. Es decir, si yo vengo de la cárcel, si yo vengo de la universidad, si yo vengo de cualquier sitio y no quiero decirlo, nadie tiene que entrar en mi vida, Entonces, es verdad que cuando se generan las empatías, la confianza y tal, bueno, contamos la vida por todos sitios, ¿no? Pero el derecho a la información de todo lo que no son las situaciones personales es un derecho que cualquier compañero puede ir a la compañera que está en la administración y decirle, oye, explícame esto, o dime esto, o qué se ha hecho aquí, o qué se ha hecho allí, ¿vale? Y otro es la búsqueda de consenso, que luego veremos un poquito más adelante, Es decir, la búsqueda de consenso fundamentalmente que cada uno y cada una de nosotros tenemos que tener la posibilidad de tomar la palabra y dar nuestra opinión como lo consideremos. Obviamente tenemos esos límites que yo os decía antes, es el respeto, o sea, la libertad de uno empieza con la libertad de otro. Y hay unos principios rectores, unas identidades social, solidaria, laboral, medioambiental, que marcan el perímetro de todo ello, ¿no? Luego volvemos. La búsqueda de consenso no es el consenso, no somos un colectivo autogestionario, O sea, es un colectivo piramidal. O sea, el grupo de coordinación es el grupo que toma las decisiones gordas. Es verdad que alrededor del grupo de coordinación general, antes teníamos un grupo de evaluación y reflexión de 30 compañeros y compañeras voluntarias. Ahora vamos a aprobar, estamos en un proceso interno muy interesante, muy bonito, nuestro marco social, solidario y laboral, y cambiamos por lo que llamamos el Consejo de Maús, formado por diferentes compañeros y compañeras que voluntariamente quieran participar. Y luego lo vemos. Por tanto, la búsqueda de consenso no es el consenso, es la búsqueda de consenso. Tenemos que estructurar procesos y una estructura que permita que cada compañero o compañera pueda dar su opinión. O sea, cuente, sea con sus peculiaridades y con sus características. Fijaos que esto es complicado, porque os he dicho que el 75% somos personas con unas mochilas muy complicadas, a niveles personales, fragilidades mentales, procesos psiquiátricos, etcétera, ¿no? Mucha fragilidad. Bueno, pues la cosa está funcionando. Avanzamos un poquito. Así, rápidamente, una evolución histórica es en los años 70, es cuando se inicia en Pamplona, en el año 72,
con una motivación muy concreta. Yo no sé si oísteis del poblado de Santa Lucía, ¿verdad?, que también previamente vivían en unas chabolas, los gitanos portugueses vivían en unas chabolas en Barañáin. Entonces ahí hubo una movilización colectiva en la ciudad, en donde pues de lo que se trató era erradicar esa situación y buscar unas situaciones de viviendas un poco más dignas. Y fue cuando se construyó el poblado de Santa Lucía. Y se realizó un campo de trabajo pidiendo que se aportaran objetos y materiales para venderlos, sacar dinero y luego poder construir ese poblado de Santa Lucía. Y así fue. También en el año 78 fue cuando abrimos una casa, nos metimos ahí, yo puse ventanas y luego empecé a coger a las personas que estaban en la calle y, como os decía antes, ahí empezamos a aprender a relacionarnos de otra manera que no sea, digamos, el instinto de autodefensa, sino sobre estructuras más humanas, ¿no?, más de diálogo, más de preguntarnos, más de opinar, más de todo eso. Nos costó, pero la verdad es que dio su resultado. En la década de los 80 tuvimos suerte porque fue cuando participamos, en Pamplona se dieron los primeros proyectos pilotos de recogida selectiva de basuras de toda España. Esto situó a Navarra y a Pamplona en concreto en la vanguardia de todo lo que luego vino con la recogida selectiva, con el reciclaje, con la reutilización y todo esto. Es decir, a la imagen de lo que había en Alemania, a través del decreto Toffer, que fue el ministro de Medio Ambiente que impuso la recogida selectiva, separar en origen los residuos para luego depositarlos separadamente, recogerlos y facilitar su reciclaje o su reutilización, ¿verdad? Entonces, en esos años fue cuando participamos con el equipo Norea en el desarrollo de estos proyectos, que luego eso nos permitió firmar el primer convenio con la Mancomunidad de Pamplona. No era la Mancomunidad, era el Ayuntamiento de Pamplona. Limupansa, Limpiezas Municipales de Pamplona. O sea, yo me vi en el año 64 con Baldús, con el alcalde, y con Marisol Elizari, que era la concejala, firmando un contrato, que cuando fui a dar con los compañeros me decían, pero estos paños se han vuelto locos, nos quieren pagar por nuestro trabajo, ¿no? Si es nuestro trabajo y encima nos quieren pagar, ¿no? Entonces, bueno, ahí se inició un camino muy interesante que luego me gustaría daros algunos botones sobre lo que es la colaboración pública de las entidades locales públicas con las entidades sociales solidarias. No todas las entidades sociales, lo que se llama la economía social, es transformadora. O sea, hay que añadirle social solidaria. No una cooperativa por el hecho de ser cooperativa es transformadora. Puede reproducir perfectamente los modelos de competitividad, de expansión globalizadora, de producir cosas que son malísimas para los mismos trabajadores y para la naturaleza, ¿no? Por tanto, el añadir lo de solidaria, que se entronca en ese concepto amplio de la economía social solidaria, es muy importante. Que en los años 80 acuñamos ese concepto de empresa social solidaria, en unas jornadas, en un librito que escribimos, también con Mario Gaviria, con Chita Correa, bueno, pues con aquellos que en ese momento nos relacionábamos mucho, sobre un libro que se llamaba Minusvalía Social y Empresa Social Marginal. Y bueno, pues ahí se lanzaron, digamos, ya unas pistas de por dónde tenía que ser una empresa social, que no hablábamos de empresa social marginal, una función productiva, una función social, una función solidaria y una función ecológica. Y luego hicimos unas jornadas y quitamos esos términos y hablamos ya de somos trabajadoras y trabajadores de la empresa social solidaria, ¿verdad? Que luego REAS, la Red de Economía Alternativa, y luego todo eso sigue avanzando y adquiere cuerpo ideológico, cuerpo de lucha, y además una de las expresiones más sólidas, frágiles también, pero con mucha solidez frente a lo que es la economía capitalista, ¿verdad? Bueno, si queréis luego preguntáis. La década de los 90 es cuando hacemos las regulaciones laborales, pasamos de ese carnet de lo pobre que nos daba el Ayuntamiento de Pamplona y pasamos ya a tener
seguridad social, tener una mutua de accidentes, etc. En la década de los 2000, digamos que avanzamos mucho en los desarrollos laborales, sobre todo en los tratamientos de RAEs, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que no hemos visto antes, pero estamos recogiendo cada año alrededor de las 3.000, este año pasado creo que han sido 3.700 toneladas. O sea que es una auténtica barbaridad de lavadoras, frigoríficos, microondas, lámparas, estos cacharros, etcétera, ¿no? Todo eso. En la década del año de 2010-2020 es donde mejoramos mucho de los procesos de trabajo y nos preparamos y nos trasladamos a una antigua fábrica, una multinacional, que fue una de las que primero cayeron en la crisis del 2007-2008, se largó, dejó a los trabajadores ahí, bueno, hubo un concurso de acreedores, los trabajadores se llevaron lo que pudieron y arrancaron también hasta los cobres, los aluminios, todo lo que había para poder sacar algo. Y entonces nosotros fuimos preguntando de cuánto valía, y iba bajando los administradores concursales, pues iban diciendo, pues no, 2 millones de euros, no, pues 1.900.000, no, pues 1.800.000, no, pues 1.500.000, y llegó hasta 1.200.000. Entonces, con muchos miedos, nos metimos con un crédito de FIARE, de la banca ética, y con otra parte de la Caja Rural, y nos metimos al crédito. Todavía lo estamos pagando, pero bueno, la verdad es que hicimos unos cálculos que fueron buenos y estamos pagándolo muy bien. Y metimos un equipo para trabajar y preparar todo. Os animo a que si vais a Pamplona, las puertas están abiertas si queréis venir a Berriozar. Tenemos visitas guiadas, hay un rastro también muy digamos, estética, con una estética muy agradable, ¿no? Se ve también cómo digamos, los ciclos de reutilización de muchos materiales se visualizan fácilmente, ¿vale? Y en estos años finales, del 2020, del año 2022, hemos celebrado el 50 aniversario y estamos en un proceso de discusión interna muy hermoso, muy largo, porque somos muy lentos, de discusión de nuestro marco social, solidario y laboral. Después de presentación de un borrador que se hizo, pues se ha hecho presentaciones en diferentes áreas, y ahora estamos evaluando todas las aportaciones que ha habido 170 aportaciones de compañeros y compañeras, ¿no? Muchas se repiten y tal, pero es un proceso muy bonito y lo votaremos seguramente ahora a final de mes o principios del próximo mes. Bueno, dicho todo esto, como os decía antes, el referente clave para nuestro colectivo no es el trabajo, no es un trabajo muy importante, no es lo económico, que es muy importante también, sino lo más importante somos las personas. Y a lo largo de nuestra historia, los actores que ha habido en cada momento han sido los que han modulado la realidad de ese momento, ¿verdad? La organización se ha adecuado a las personas que había en cada momento, según las circunstancias que había en cada momento, y esto es lo que nos lleva a decir o a definirnos como un proceso, no es un proyecto. Un proyecto, todos sabemos que es cuando se marcan unas hipótesis, ¿verdad? Se marcan unos objetivos y se dispone de toda la energía y todos los medios para conseguir esos objetivos. Bueno, nosotros no, es al revés, somos un proceso que de alguna manera, como os decía antes, en el que todas las personas con sus vivencias, cada uno tiene una vivencia es una mezcla de amores, de desamores, de culturas, de sabidurías, de fracasos, de todo eso que configura al ser humano, ¿verdad? Pues es de alguna manera lo que aportamos en este gazpacho trapero, ¿verdad? Por tanto, cada uno con sus vivencias, con sus particularidades, tiene que tener su lugar, su palabra y la posibilidad de desarrollarse con sus propias características y peculiaridades, ¿no? Y esto, por supuesto, ha sido el referente clave que posibilita, obliga y a la vez limita cualquier desarrollo posterior que hemos ido teniendo, el que las personas somos lo más importante. Avanzamos. Tenemos una identidad social, es decir, nosotros
el proceso que tenemos, este proceso que hablamos, proceso social, tiene fines sociales, fines y objetivos sociales, fundamentalmente. Nuestros lemas hablan de diversidad, hablan de convivencia, hablan de justicia, hablan de dignidad, solidaridad, honestidad, participación, respeto al medio ambiente, que de alguna manera es lo que configura un sistema integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados. Y esto es lo que configura, con más detalles, con más particularidades, nuestro proyecto ético-político. O sea, tenemos un proyecto ético-político, que tiene algunas características, ¿no?, que os pongo aquí. El compromiso con los otros, es decir, con lo otro también, con las otras también, claro, con todos los seres vivos. La lucha contra la pobreza y la exclusión social, la defensa del derecho a la vida de todas las personas y pueblos en el marco de los derechos universales, están integrados en el proyecto histórico de las personas y pueblos oprimidos e excluidos. Nosotros no tenemos un proyecto histórico propio, es decir, nosotros no lo guisamos y nos lo comemos, no. Nosotros estamos dentro de esa historia, de ese proyecto histórico de los pobres de la tierra, de las pobres de la historia. Y todas las personas que estamos, la mayoría de las personas que estamos entre pelos, sabemos de qué hablamos, sabemos de dónde procedemos, sabemos lo que es la miseria, lo que es el sufrimiento, lo que es no poder pensar en mañana, porque tienes que pensar en este momento, ¿verdad? No tener proyecto personal. Es horrible, es horrible. Entonces, de todo eso leemos, ¿verdad? Y por eso nos sumamos a ese proyecto histórico que busca la liberación, ¿verdad? Que busca liberarse. Con prácticas ejemplarizantes de nuevas relaciones humanas, priorizando la acogida y la ternura hacia los más frágiles y vulnerables. No solamente la ternura, sino nosotros trabajamos mucho con los afectos. Es decir, todas las personas, nosotras, vosotros, yo, todo el mundo, lo que fundamentalmente queremos es que nos traten bien y a ser posible que nos quieran. Es que esa es la clave. Entonces, pues a mí me gusta hablar mucho del efecto Pigmalión. ¿Conocéis el efecto Pigmalión, no? Es decir, Pigmalión, un escultor de la mitología cretense que modela una figura de mujer. Le sale tan bien que se enamora de ella, o sea, le transmite el amor a esa piedra que está fría, que está... Pero los dioses, ante esa transmisión de amor, le otorgan vida y se convierte en Galatea, su mujer, ¿verdad? Es decir, es transformador la fuerza, además, desde la gratuidad. O sea, ese momento de ternura, de cuidar, de amabilidad, es muy importante. Para nosotros es muy importante. Y para todos y todas, yo creo. Abierto a la imaginación y a la creatividad, como decía antes, y como miembros de una sociedad planetaria diversa y con diferentes formas de vida. Bueno, estos son algunas de las, así en síntesis, parte de lo que configura nuestro proyecto ético-político. Y también tenemos una identidad solidaria. La solidaridad como ejercicio práctico del compartir con otras personas o pueblos los recursos, los saberes, las convicciones, en vez de acumular, repartirnos nosotros, ¿verdad?, para nosotros, ¿no?, y mirar solo por nosotras mismas. Y entonces aquí una de las preguntas claves que nos vienen también de esta historia de conexión con el Ave Pierre y con los grupos de Emaús es preguntarnos, ¿y los otros? ¿Y las otras personas? ¿Verdad? Y nosotros siempre hemos añadido aquí también, ¿y los otros seres vivos? Y entonces ahí pues nos surge la solidaridad, ¿no?, que es el efecto político de la fraternidad como fundamento ideológico de una sociedad sin clases y organizada sobre el principio del bien común, incluyendo a todos los seres vivos. Bueno, esto es lo que... Y aquí vienen dos elementos también que nos vienen y que compartimos con el resto de grupos de Emaús, dentro de esa experiencia de la Ave Pierre, que es servir primero a los que más sufren, desde el convencimiento de que no se puede ser feliz si no se ayuda a los demás. Si los demás no pueden ser felices. Y también esta acción política, ¿verdad?, que esta solidaridad como actitud política viene ante cualquier sufrimiento humano, dedícate en solucionarlo en el acto.
pero no solo solucionar el acto, sino luchar contra las causas que lo producen. Y ahí tenemos causas económicas, causas sociales, causas culturales, causas, digamos, de todo tipo. Entonces hay que profundizar en ello y evitar luchar contra ello, ¿no? Y ese es nuestro compromiso, nuestra acción política. También tenemos, como hablábamos, una identidad laboral, porque mientras tengamos la fuerza, jamás aceptaremos que nuestra subsistencia dependa de otra cosa que no sea nuestro trabajo. Nosotros en nuestro presupuesto solo tenemos un 6% de subvenciones, porque tenemos también una pequeñita empresa de inserción y esa empresa de inserción tiene contratos bonificados del Servicio Navarro de Empleo. Pero podíamos prescindir, o sea, el 95% procede de recursos propios y de los convenios que tenemos de prestaciones de servicios, ¿no? Vivir del trabajo para nosotros es muy importante. El trabajo es un medio, pero es la primera dignidad recuperada de los pobres. Cuando los pobres tenemos acceso al trabajo, empezamos a sentir que somos dignos y a ser reconocidos con dignidad. No siempre, pero bueno. Por tanto, para nosotros es un medio, es un instrumento, no es un fin, no es el fin único. Es más, una de las cosas que decimos es que tenemos que adecuar el trabajo a las personas y no las personas al trabajo. No siempre también es fácil, pero ahí estamos, en esos caminos. Con el trabajo, de alguna manera nos permite la autosuficiencia y la independencia y obtener los recursos, ¿para qué? Para desarrollar los principios de identidad social y solidaria, para la dotación de los medios necesarios que necesitamos, los camiones, las carretillas, los locales, todo eso, y las necesidades personales y colectivas, salario, formación, salud. Nuestra organización del trabajo se basa en la igualdad, en la diversidad. Somos iguales, pero también somos diversos. En la participación y el compartir, y se concreta, como os decía antes, en la igualdad salarial, la jornada laboral de 39,25 horas a la semana, sobriedad salarial. Este es un punto muy conflictivo y además que choca con aquello de, podemos hablarlo si queréis, a lo mejor tenemos que cambiar nuestra cultura de las necesidades. Ahí se abren muchas vías porque realmente, de lo contrario, es complicado que el mundo pueda avanzar hacia horizontes más humanizantes y más respetuosos. Entonces, sobriedad salarial, solo tenemos un grupo profesional, que es el grupo de traperos y traperas. La mecanización y la informatización la tenemos controlada, o sea, nosotros somos, como veremos luego, artesanos, trabajamos con las manos, fundamentalmente. Creamos trabajos para que tengamos mano de obra, no para excluir a la mano de obra. Y ya por fin nos ha costado mucho esto de suprimir las horas extraordinarias, pero en el año 21 ya no hubo horas extraordinarias, en el 22 tampoco, ni el 23 tampoco. Luego os explico por qué. Y los compromisos medioambientales, es decir, nosotros tenemos una militancia ecologista, de protección de la naturaleza, desde la convicción, y esto lo hemos contrastado también con otros pueblos, sobre todo pueblos originarios, etcétera, que los seres humanos no somos los dueños de la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Por tanto, es verdad que la tradición judeo-cristiana nos ha pasado algunos elementos que han distorsionado este concepto de igualdad que antiguamente se hablaba de panteísmo, ¿verdad? Es decir, cuando hablas de los seres vivos y tal, Dios está en todas las partes, ¿no? Pues el elemento de ser parte de la naturaleza es algo que nosotros lo tenemos muy internalizado. Por supuesto, ante la barbarie de la economía extractiva y del consumo que impregna la sociedad actual, además de las constantes de crecimiento y desarrollo que alimentan el modelo capitalista global, que sistemáticamente empobrece, deteriora y agota recursos naturales, ciclos vitales, especies y, por ende, pueblos y comunidades de seres humanos. Es decir, el crecimiento, a ver, ¿cómo lo digo? Yo creo que tenemos en una sociedad una cultura donde tenemos una trampa mortal.
vivimos en un sistema, que es el sistema capitalista, que automáticamente no puede dejar de crecer, porque si deja de crecer muere, ¿verdad? En su gen, el capitalismo tiene el elemento de la competitividad, el elemento del crecimiento en su propia esencia. Pero es que si sigue creciendo, también muere, porque mueren los recursos naturales, ¿eh? Entonces, esta trampa mortal es horrible, pero podemos discutir luego si os interesa y queréis. Por tanto, por eso decía que nosotros vivimos con nuestras manos una artesanía somos artesanos de la recuperación, ¿eh? Pasa todo por nuestras manos, evitando que la organización del trabajo o el uso de tecnologías o medios anule a las personas, ¿eh? Vamos adelante. Bueno, y algunos apuntes sobre la información y participación. ¿Cómo lo tenemos organizado? Nosotros no tenemos convenio colectivo, perdón, no tenemos comité de empresa. Sí tenemos un reglamento interno y ahora estamos discutiendo esto. Lo vemos. Bueno, todos los procesos internos llevan cuidados y escuchan la realidad de cada persona, ¿verdad? Intentando compatibilizar lo individual con lo colectivo, que a veces se riñe, ¿verdad? A veces no es fácil, pero para eso estamos, para pensar y para intentar ir buscando modelos, ensayando, vamos a ver si por aquí, por allí, etc. Buscando y haciendo posible la práctica coherente y amable para compartir el servicio al bien común y el desarrollo de los valores solidarios. Por ello, nuestra participación es personal y directa, no a través de representantes. Nunca lo hemos pedido. Algunas veces pues, nos preguntan los sindicatos y tal, oye, mira, que si alguien lo pide, pues tendremos que hacer elecciones sindicales, ¿no? Pero desde 50 años que llevamos, esto ofrece más tranquilidad. Porque, como os decía, la participación es personal y directa, es decir, cada persona debe tener la posibilidad, según sus características y capacidades, de expresar y manifestar sus opiniones. Es por ello que la organización, como os decía antes, tiene una obligación el derecho a la información, la búsqueda de consenso y el derecho a decidir según competencias que cada sector o cada área tiene, y también con lo que llamamos temas vinculantes o consultas vinculantes. Los cauces que tenemos para todo esto, por un lado tenemos las reuniones de área. Dentro de la jornada de trabajo, dentro de esas horas que os decía, nosotros tenemos integradas 18 horas de formación para todo el colectivo, 8 horas de reuniones de área, 2 cada trimestre. Cada área, cuando os decía un sistema de sistemas, cada área constituye una especie de sistema. Entonces se reúne, programa, discute, habla, pregunta, es decir, a veces con más énfasis, otras veces más relajadamente, unas veces con muchos intereses, otras veces mucho más flojo, pero bueno, esta es la dinámica de nuestro funcionar cotidiano. Reuniones de área, también tenemos integrado, para que ya os lo voy a decir, es 31 horas de que todos aportamos al año para evitar las horas extras. Es decir, para programar todo lo que son vacaciones, bajas, cuando se necesita apoyar en otras áreas, el que todos aportemos 31 horas con 5 al año, pues nos evita que nadie, ningún compañero o compañera, en momentos determinados que un turno de tarde, por ejemplo, que falta alguien, pues eso nos mataba, ¿no? Entonces teníamos que andar pidiendo a algunos compañeros, oye, que queréis doblar y queréis. Entonces ahora, con las horas de aportación colectiva, se han suprimido todas, ¿no? Y tenemos también la participación a través de la auditoría social que hacemos con REAS, o sea, cada 2 años, a través de REAS, donde estamos integrando la red de economía alternativa, se hace una auditoría social que es anónima y, bueno, los compañeros pues, valoran los diferentes elementos que se evalúan en la auditoría y luego se hacen públicos,
y los 2 años siguientes tenemos que trabajar para mejorar esos puntos que han salido más deficitarios. Y tenemos una cosa que se llama las consultas vinculantes. Las consultas vinculantes es que todos los cambios sustanciales en lo económico, en lo laboral, en los principios, se debe hacer por una consulta vinculante donde todos los compañeros y compañeras que estemos en ese momento damos nuestro voto, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y solo se aprueba si sale más del 70% de la participación. Es decir, no vale el 51%. O sea, estos son elementos troncales que debemos crear el suficiente consenso para que las cosas funcionen y para que haya, sobre todo, una satisfacción colectiva. Luego tenemos lo que os decía del Consejo de Emaús, que es lo que sustituye al grupo de evaluación y reflexión que teníamos antes alrededor del grupo de coordinación, que recibía las diferentes decisiones de enjundia, recibía antes la aportación, ese consejo mejoraba, quitaba, ponía y luego se pasaba ya la discusión a las áreas, ¿no? En este caso, el Consejo de Emaús pues aproximadamente se formará en la propuesta que está pendiente de votar, que es lo que vamos a hacer, una consulta vinculante. Estamos haciendo un proceso además muy, muy interesante, con muchos detalles, pues llevamos 2 años haciéndolo. Entonces estará formado por unas 30 personas de las diferentes áreas. Entonces, bueno, pues ahí habrá en la propuesta diferentes comités y comisiones para aportar, comisión de igualdad, de seguridad laboral, de solidaridad, de laboral, también para los elementos laborales, y también coadyuvar un poco en las posibles mejoras que se nos puedan ir ocurriendo a lo largo de los años. Avanzamos. Bueno, y aquí nada, muy breve, la importancia que nosotros le damos a la conexión, la relación de los gobiernos locales con las entidades sociales solidarias. Desde la experiencia de Traperos lo defendemos mucho, esta conexión, que además está refrendada en la Ley de Contratos de la Administración Pública en Navarra. Sabéis que el 6% de todas las obras o servicios de la Administración Pública deben salir con una reserva de contrato para los centros especiales de empleo y para las empresas de inserción. Y hoy todavía está vigente, y para las entidades promotoras de las empresas de inserción al 100%, que anteriormente fueron catalogados como centros de inserción sociolaboral en Navarra. Pero eso está recurrido al Tribunal Constitucional, por tanto ese trocito nos van a joder, porque eso lo propusimos el año pasado al Parlamento en la discusión de los presupuestos, y fuimos a todos los grupos políticos y se aprobó por unanimidad, pero la Abogacía del Estado lo ha recurrido al Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, estamos ahí peleándonos un poquito. Entonces, también la ley de residuos, la última ley de residuos, prevé que todos los contratos de las administraciones públicas para la recogida de textiles y de voluminosos se debe reservar el 50% para las entidades que os acabo de decir, para los centros especiales de empleo o para las empresas de inserción, por obligación. O sea, cualquier ayuntamiento, mancomunidad, debe cumplir la ley de Navarra, que es el 6% de las obras o servicios, tiene que sacarlo con contrato reservado. Esto es muy importante. Fijaos que esta fue una de las reivindicaciones que hemos tenido Traperos con otros colectivos sociales. Desde hace muchos años estuvimos luchando por una cosa que decíamos que era la importancia de una reivindicación, de una discriminación positiva en las leyes para los colectivos más desfavorecidos. Entonces se concretó en estas cláusulas de la ley de contratos. Entonces os decía que esta conexión, esta relación de empresas sociales solidarias o colectivos sociales solidarios con las entidades locales es una confluencia
para el bien social. Es muy importante, muy interesante. Porque ambas entidades tienen el conocimiento y la responsabilidad de lo próximo y lo cotidiano. O sea, nos movemos allí donde abarcan nuestras manos, no las multinacionales, no las grandes empresas que te vienen de Madrid, que te vienen de Bruselas, que te vienen de no sé dónde, ¿no? Posibilitan también organizarse en una economía autocentrada que responda a las necesidades reales del entorno. Esto en términos generales. Y por tanto es un compromiso y una alianza saludable para la configuración de utopías cotidianas deseables, lo que realmente en el ámbito de proximidad, en el pueblo, en los pueblos de alrededor, lo que realmente se pueda conquistar como utopía, algo que es deseable, ¿no? Y para proyectar un futuro comunitario, basado en los principios de suficiencia y precaución, en el reparto de la riqueza y de las responsabilidades y en la organización en torno a lo común y a los cuidados. Es decir, aquí se ofertan, y vamos a la siguiente, en donde, desde el ejemplo de Traperos, decimos es una opción viable y saludable. Fijaos que da como resultado esta unión un referente laboral, social y medioambiental excelente, excelente. La colaboración y la confluencia de entidades locales con organizaciones sociales solidarias demuestra que en una misma acción y con un mismo presupuesto se consiguen aunar diferentes objetivos y responsabilidades públicas, políticas y públicas, ¿no? En el caso concreto de Traperos, muy humildemente, se realiza en una misma acción la gestión de los residuos con altas tasas de recuperación, se da empleo estable y de calidad, se lucha contra la exclusión, ofertando un espacio laboral a personas que están excluidas, que no cuentan para la sociedad, ¿verdad? Utilidad social, disponiendo de bienes de primera necesidad para sectores de poder adquisitivo bajo, y cohesión social y solidaria. Es decir, todo esto genera un bien, es bueno, porque hace bueno el entorno, porque se lucha por principios y por utopías conquistables, ¿verdad? Bueno, ahí lo dejo, si queréis profundizamos un poquito más. Bueno, pues desde Traperos os proponemos siempre una trazabilidad trapera, ¿no? Para vivir mejor, cooperar, compartir, reparar, probar, imaginar, garantizar, reutilizar y, frente a los dogmas del capitalismo, en la conjunción de iniciativas populares y responsabilidades públicas, no queda otra. Reducir, denunciar el derroche, cuidar los recursos y compartir con sobriedad la vida sin exclusión. Y como decía el maestro Sábato, ¿verdad? Esto exige creación. Novedad respecto a lo que estamos viviendo. La creación solo surge de la libertad y está estrechamente ligada al sentido de la responsabilidad. Es el poder que vence al miedo. Los aparentemente inútiles, ¿verdad? Los traperos y las traperas, con lo aparentemente inútil, lo que se tira, hacemos cosas útiles para nosotros, para la sociedad y para la madre tierra. Y como decía también el maestro Galeano, es decir, no somos recursos humanos, sino somos seres humanos. Pues es que ricasco y a vuestra disposición. Abrimos el turno de preguntas. Yo quería preguntarte si todos los salarios son iguales, ¿cómo se fijan los salarios? Y otra cosa ligada a eso. Si uno, por ejemplo, no trabaja o trabaja muy mal o esto, ¿qué hace el resto del grupo? Lo deja de trabajar como le da la gana. Hay algunas redes como de vigilancia de ese mal trabajador, como se hace en cualquier sistema capitalista. ¿Cómo organiza esto? Porque lo que has hablado me parece muy bien, muy utópico, pero el buenismo a veces lleva
Sí, es lo que estamos tan transversados por la cultura del trabajo, la cultura de la desconfianza, que realmente nos resulta extraño. Pues la verdad es que funciona. ¿Cómo se fijan los salarios? De una manera muy sencilla. Nosotros el 75% del gasto es masa salarial. Es decir, solo tenemos un 25% para cubrir las necesidades de los servicios, luz, agua, camiones, gasoil, etc. En la medida en que tenemos beneficios, no nos repartimos, sino lo que hacemos es crear más puestos de trabajo. Porque el sector en el que estamos 316 personas, pero podríamos estar 400. O sea, es increíble. Yo os animo, si queréis venir a visitar las naves que tenemos ahí en Berrizar, pasando Berrizar, las vías del tren, allí estamos. Hay material para seguir trabajando mucho más, recuperando más, etc. ¿Cómo nos vigilamos? Nosotros no nos vigilamos. Es decir, lo que sí, fíjate, cuando yo te diría que esto es un gazpacho a veces milagroso, pero lo cierto es que como no tenemos objetivos de empresa, ¿verdad? Objetivos de producción, incluso esta mañana comiendo hablábamos, porque en su momento hicimos una contabilidad analítica, ¿verdad? Programamos la contabilidad desde el punto de vista analítico para saber los diferentes departamentos, cuál era deficitario, cuál no. Que normalmente las empresas tienen las contabilidades analíticas para despedir a los trabajadores que no les interesa, ¿verdad? Pero hicimos una contabilidad y no la hemos utilizado nunca. Es decir, sabemos, por supuesto, que todos nuestros ingresos permiten que todas las personas que están podamos estar y que podamos seguir ampliando. Porque cuando se hacen reivindicaciones que no se han hecho, no sé si por suerte o por... pero no se hacen reivindicaciones económicas dentro del colectivo, que es lo que normalmente se hace los comités de empresa, las negociaciones colectivas, etc. Lo que normalmente se hace es reivindicar dinero. En nuestro caso, no sabemos por qué, porque todos sabemos que si yo quiero tener más salario, lo que tengo que hacer es poner una lista diciendo a quién despedimos para repartirnos su sueldo. Y esto es jodido, ¿verdad? Y esto está internalizado. A ver, yo cuento también todo esto que puede parecer idílico, ¿verdad? Y que es un romanticismo. Es una realidad. Esta es una realidad. Lo mismo que trabajar menos horas. No quiere decir que haya algún compañero que, de hecho, alguna de las propuestas que se han hecho en este proceso que estamos es queremos trabajar más y queremos ganar más. Pero el marco que tenemos social y solidario impide optar por él. Nuestros sueldos son 1.155 euros al mes por 14 mensualidades. Y luego tenemos una cosa, son sueldos bajitos, ¿verdad? Bajitos, puede decir, oye, no se puede vivir con un sueldo de eso. Pues yo digo que sí, que se puede vivir. Luego tenemos otra cosa que llamamos y que queremos darle entidad y cuerpo, que es la protección colectiva. Es decir, de todo lo que no cubre la seguridad social, nosotros nos pagamos el 60%. Ópticas, dentistas, masajistas, callistas, terapias psicológicas específicas, etc. Y como tenemos todos los bienes en nuestras manos, porque todos los bienes que se producen en la sociedad, todo lo que tú tienes en tu casa, pasa por también. Así, todo, absolutamente todo. Y hay un momento en que tú dices, este armario que se lo lleve, esta cama que se lo lleve, este frigorífico que se lo lleve. Seguramente en tu caso porque se ha estropeado. En otros muchos casos se tira del frigorífico porque ha aparecido otro frigorífico que tiene una televisión y que te da los buenos días cuando abres la puerta. Es decir, y lo tiran el que tiene, que funciona perfectamente, por ese otro que es la necesidad. Yo necesito que me dé los buenos días, el frigorífico que lo abres.
Por la mañana coges el bote de leche, buenos días, José Mario. Eso es una necesidad histórica, ¿no? Es algo maravilloso. Entonces, tenemos una cosa que llamamos nosotros podemos comprar fuera de las horas de trabajo y del lugar de trabajo, en nuestros rastros podemos comprar lo que necesitemos, que son precios muy baratitos. No sé si habéis ido aquí a la tienda o si vais por Pamplona, pues estamos hablando de precios muy bajos. Pero de eso nosotros nos pagamos el 60%. O sea, yo voy y me compro no sé, un hornillo para calentar el agua y, oye, 10 euros. Bueno, pues de esos 10 euros, 6 me paga también. Yo voy luego con la factura y me lo ingresan en nómina. Entonces, bueno, lo cierto es que estamos atentos a todo eso. También ocurre muchas veces que nos encontramos con situaciones donde, pues no he pagado el alquiler, o no he pagado la luz en no sé cuántos meses y me viene una deuda de 1.000 euros. O no he pagado la hipoteca o cualquier cosa, ¿no? Entonces nos avanzamos préstamos para ir devolviendo poco a poco cuando podamos. Es decir, todo esto lo que nos sitúa es un colchón de confianza y de protección y de cuidado dentro del colectivo. Y todo lo que se nos pueda ocurrir en ese campo, en ese sentido, pues lo pondremos en marcha. Y luego te iba a decir otra cosa también, el tema de la vigilancia. Nosotros somos muy buenos trabajadores y trabajadoras. Pero ¿sabes qué pasa? Que nuestro margen es muy amplio. Nuestra flexibilidad, trabajamos mucho con la flexibilidad y la tolerancia. No tenemos objetivos de producción, esto es muy importante. Entonces, si nosotros marcáramos una carreterita chiquitita, ¿verdad? Si damos bandazos, nos chocamos, enseguida nos salimos a la cuneta, ¿verdad? En cambio, si hacemos una autopista larga, mira, tío, un día me da para acá, otro día me da para allá, pero no me salgo. Estoy dentro de la vía de la carretera, ¿no? Pues algo semejante nos pasa. Es verdad que también, digamos, hay algo que es una de las mayores maravillas que tenemos internalizada en el colectivo. Como veis, yo estoy enamorado de lo que se ha hecho y lo que ha surgido en Taperos con la aportación de todas las personas que han ido pasando a lo largo de los años, ¿no? Pero una de las grandes maravillas es la aceptación de la diversidad. Mira, el que más y el que menos estamos tocando el ala. El que más y el que menos tenemos experiencias jodidísimas en nuestra vida. O sea compañeros que se han pasado 18 años en el talego y que salen y no saben cruzar una calle. Y que además salen con la cabeza como un bombo, totalmente todo cruzado. Entonces, el poder tener este colectivo que perviva no puede ser de otra manera si no aceptamos la diferencia. Y no solo las grandes diferencias, no solo las diferencias culturales, las diferencias de raza, de religión, de ideología, no. Las diferencias, lo que nos diferencia a ti y a mí. Porque a ti te gusta ponerte así y a mí me gusta ponerme así. Y tú me puedes decir, oye, que no te pongas la mano en la boca, que es que no me gusta, es que ese tipo de chorradas que realmente distorsionan mucho y todos lo sabemos, las vidas comunitarias, las vidas de pareja, las familias, etc. Es cuando se internaliza, cuando que haga lo que quiera, que se ponga la boca donde quiera, ¿no? Como si quiere poner la oreja en la boca, yo qué sé. Siempre y cuando se mantenga ese principio rector que es el respeto a los demás. Es el respeto, así es que si yo quiero que a mí me respeten, yo tengo que respetar. Y insisto en ese mito de Pigmalión, ¿no? Insisto en ello, es decir, o sea, yo tengo que aportar antes. Y cuando aporto antes, además yo lo he probado, fijaos que es muy sencillo. Alguna vez te vas al médico, ¿no? Está el médico y llega, chao, paso usted, siéntese. Entonces llega y te dice, buenos días, ¿qué tal está usted? Y le das la mano y te atiende de otra manera totalmente diferente. Es lo que
Papa Francisco habla de la fratelli tutti, ¿no? De la amabilidad social. Eso tiene cuerpo político, tiene cuerpo ideológico, y realmente es por donde podemos los seres humanos ir creando lazos de comunidad que nos permitan respetarnos. Por tanto, estamos muy orgullosos de ese elemento, que no está ausente, no hay ausencia de conflicto, obviamente, pero cuando hay conflicto vamos a sentarnos, vamos a hablar, no tenemos otra posibilidad, tenemos que hablar. Y obviamente cuando hay un conflicto que vulnera el respeto, que vulnera la intimidad de algún compañero, oye, tenemos que decir, mira, aquí esto no, oye, mira, la puerta está abierta, tíralo a donde quieras. Claro. Pero como las experiencias son ya también la flexibilidad y la tolerancia también. No sé si respondo a tu. No tenemos jefe de empresa, vamos, no hay jefe de sección, y los hay. Los coordinadores no son personas que están ahí mandando. O sea, están subiendo el camión, cargando, descargando, trabajando como cualquier otro. Aquello de trabajar con el ejemplo, claro. Y de alguna manera también nos sentimos orgullosos porque todavía en Trapero no hemos sido atravesados por ese tránsito que se hizo en el mundo de lo social, ¿verdad? De la militancia comprometida a la militancia asalariada. Es decir, todavía estamos un poco locos, algunos de los que estamos en Trapero, que realmente nuestros compromisos están vinculados a la radicalidad de una militancia y un compromiso. Pero estando, digamos, en igualdad de condiciones que el resto de los compañeros y compañeras. Sí, yo os conozco desde hace tiempo, quizás allá no recuerdo exactamente, 83, 84 aproximadamente, hice una visita, porque bueno, pues esas inquietudes que tienes también de aquella época, ¿no? Y efectivamente, en aquella época creo que había, no sé si serían 18 o 20 personas nada más. Creo que venía fundamentalmente sus trabajadores porque era un poquito mejor, no recuerdo si había uno. Bueno, había sí una, que era compañera, que era una parte sudamericana, que no recuerdo el nombre. Ana. ¿Cómo? Peruana. Anita. Sí, efectivamente. Y luego, bueno, a lo que iba un poquito era que efectivamente desde el principio es tal como lo has dicho, pero ya desde esos inicios, es decir, el sistema, a ver si en lugar de ser 18 podemos ser 20 y seguimos cobrando lo mismo. Y se trabajaba para generar pues, a personas primero, esta historia, ¿verdad? Eso evidentemente sí, lo que resulta complicado, por eso Javier no va a entender lo que dice, porque es una empresa a desuso, que no tiene nada que ver con el uso normal de las empresas, con lo cual, pensando con la cabeza de las empresas como siempre las hemos conocido, se aplica dentro de los sistemas, evidente. En cualquiera de los casos, y volviendo ahora a lo de ahora, me parece muy importante el tema de REAS, que es donde están colectivos y las empresas de servicio laboral y que se debe, creo que representa delante del gobierno de Navarra, son válidos, es decir, hay un reconocimiento, con lo cual hay una cercanía, pero yo creo que está más difícil con las entidades locales. Y me explico porque sería, por ejemplo, la empresa de iniciativa laboral. Sería muy importante que efectivamente habría esa conexión con las entidades locales, porque ese 6% que está puesto en un papel, que debería ser efectivamente y no se cumple, que se la pelea, entiendo, y no se cumple sencillamente porque no hay voluntad política, así de sencillo, no la hay. Y en una empresa, digamos, de las otras, de las de uso de toda la vida, que hay comités de empresa, que también los convenios se ponía que ese 6%, inclusive más, a trabajar, yo recuerdo que el año cuando trabajábamos también en pie, pues oye, pues es que había personas que se cogían de anime porque los convenios negociados y los comités de empresa siempre
porque eso no viene por sí solo, ¿no? Pero esto, claro, aquí es otra cosa. Son entidades locales en los cuales no, digamos, pues fíjate, si podemos ser el ejemplo de Tudela, encima tenemos una empresa de servicios laborales, que además por la parte mecánica y todo esto, pues si cogemos que mismas quesas de otra reciente y de otra me parece que en Corea 3, el resto pues 18 más, que hay una barra 20 cómicas, nada más. Entonces, por ejemplo, en Tudela, pues ya ves, aquí se están llevando trabajos, por ejemplo, para SAP, para Asociación de Ciudadanos, llevando comidas, etcétera, etcétera, contratando a empresas privadas en lugar de cumplir ese 6% que le darían un respiro impresionante a esta gente que sale con otra cabeza, economía circular, de casa para casa, etcétera. Y eso puede que lo tenemos que pelear mucho, no sé. No, es cierto, es otra cosa, pero mira, solamente un apunte a esta colaboración, digamos, entidad local con colectivos de economía social solidaria, insisto en lo de solidaria, porque incluso yo he presionado también en REA para que haya una diversificación de la economía social, es decir, de CEPES, ¿no? Está bien, o sea, todo el desarrollo de la economía social, cooperativas, SADES, etcétera, son muy importantes, ¿no? Y de hecho, ahora mismo en Europa están con su secretario general, el presidente Rubén Carreño, que está ahí importante, pero no hay que confundir, es decir, porque la economía social yo creo que ahora mismo se está agarrando a clavos ideológicos que provienen de la economía solidaria, ¿verdad? Porque desgraciadamente se ha perdido o se está en camino de perder, habiendo cosas muy interesantes, ¿no? Ese concepto de la cooperación, ¿verdad? Y de hacerse dueño de los medios de producción para socializarlos. Hace poco estuve este verano participando en una escuela de verano de la Universidad de la UNED en Guadalajara, y estuve con dos cooperativas, dos cooperativistas ya mayoritos, ya estaban jubilados y tal, y cuando después de expresar un poco sus luchas obreras y de sacar adelante la cooperativa y con cosas maravillosas, de gestos incluso de solidaridad a la cooperación al desarrollo, etcétera, mucho. Pues cuando les pregunté, bueno, ¿y ahora cómo está? Dice, ahora se ha perdido todo, ahora cada cual va a su bola. Lo que quieren es incrementar los salarios y a la mierda todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay elementos que yo creo que merece la pena no dejar de reflexionar y de cuestionar, ¿no? Y respecto a esta historia, sabéis que en nuestras instalaciones en Tarreas, está unas zonas que le hemos dejado, y ahí tiene la oficina de REA Navarra. Y bueno, hicimos un contrato, 200 euros de alquiler, pero bueno, no pagan, ¿no? Entonces la condición que pusimos es, vamos a ver cómo expandimos en el ámbito de proximidad, en el ámbito local, las fuerzas, las claves de la economía social solidaria. Primero, visualizando, y que todo el mundo lo vea, a ver cómo podemos rescatar todas las experiencias comunitarias de economía social solidaria, dentro de la comunidad, en este caso de Berrizar. Pues quien tiene una huerta y vende los productos casi al filo de lo que gana, de lo que le cuesta, pero con digamos, unos talantes de sostenibilidad, de ecología, etcétera, ¿no? Y quien, yo qué sé, el colectivo que trabaja frente a los desahucios, o el banco de alimentos que hay allí un trocito, que una asociación que también... O sea, todos los elementos para visualizarlo y además expandirlo, porque en la sociedad de la imagen que vivimos, yo creo que es muy importante visualizar referentes, que se visualicen los referentes. O sea, no tanto las teorías, que son muy importantes, pero o la reflexión posterior de un hecho que genera teoría, ¿no? Pero yo creo que es muy importante crear estos espacios de proximidad y estamos en ello.
vamos a ver cómo nos conectamos también con el ayuntamiento y con las diferentes realidades, de tal manera que estos conceptos claves de la solidaridad o de la economía social solidaria se vayan, digamos, inoculando a través de visualizar aquellos colectivos, aquellas familias, aquella tienda, etcétera, que se sostiene sobre estos pilares de solidaridad y de ecología y de compartir, de una economía al servicio de los. Entonces vamos a ver cómo sale. Entre otras cosas también, porque no lo he dicho, pero la conquista de la revolución tiene que venir por las conquistas que cada persona se conquiste a sí misma. Es decir, no existen cambios culturales, no existe cambio político de fondo si no hay una transformación personal. Digo, cambios políticos para hacer sociedades más humanas, más buenas, más de cooperación, más de bondad, más de bienestar, y no digo bienestar económico, ¿verdad? Y a veces esperamos los resultados que nos vengan de la gobernanza, ¿verdad? Y eso no vienen, ¿no? Vienen cosas, hay que seguir luchando, pero hay una responsabilidad muy importante en todos nosotros y nosotras a la hora de empezar a transformar nuestras realidades personales. Y cuando transformemos nuestra vida personal hacia una vida más humana, más satisfactoria, no os podéis hacer idea, todos, pero hay muchos compañeros que al rebajar la jornada de trabajo encuentran un nivel de satisfacción enorme. Ahora puedo compartir la tarde con mis hijos y puedo ir a recogerlos al colegio y puedo pintar porque me he apuntado a un curso de pintura o me voy al gimnasio, es decir, la disposición de tiempo para sí mismo, ¿no? Entonces, lo que decía es la responsabilidad que tenemos cada uno y cada una de nosotros. Y ahí es donde está el poder popular. Es decir, fijaos que el arquitecto Unterwasser, un arquitecto austriaco que también hace muchas construcciones así tipo Gaudí, ¿verdad? En Nueva Zelanda tiene mucho. Bueno, este hombre decía que había que dar vida a los edificios muertos. Es decir, esos edificios cuadriculados, ¿verdad? En donde todo lleno de ventanas, que pasa una caja, eso es frío, tiene una estética dura, ¿verdad? Y él decía, si todas las personas, está muerto, ese edificio está muerto, decía, si todas las personas que viven en las habitaciones, en las casas, sacan sus manos y pintan alrededor de sus ventanas como les dé la gana, del color que quieran, empiezan a hacer pinturrajos alrededor de su ventana, cuando tú miras ese edificio adquiere vida, tiene movimiento, tiene amabilidad, tiene belleza. Entonces, por eso la responsabilidad individual en todo esto que estamos hablando es muy importante. Hay otra empresa Tudela que conoces, que es Rastro Remar, que sin duda también recicla. Pero, ¿cuál es la diferencia fundamental con Teraperos Nuevos? Pues mucha. Mira, yo creo que allá por los años 80, cuando en una ocasión estaba yo, me llamaron por teléfono y me llama un señor y me dice, Dios te salva, y yo, bueno, y nos salva a todos, ¿no? Usted también, si nos portamos bien. Y me dice, no, yo, se identificó, era evangelista, y me habló de que él tenía en su casa chicos y chicas que tenían problemas de droga, entonces que no sabía qué trabajo podía hacer, que les permitiera obtener recursos y tal. Y yo 4 horas con el teléfono le conté pues, cómo hacíamos nosotros. Recogíamos botellas, recogíamos cartones, recogíamos muebles, luego los vendíamos. Bueno, al poco tiempo yo empecé a ver que aparecían rastros de Remar por muchos lugares. Además, en una época donde creamos Aeres y lo que eran unos encuentros que hacíamos una vez al año, que eran los amantes de la basura.
Es decir, cada año grupos ecologistas, recuperadores, nos juntábamos en unos debates, y yo veía que aparecían. Y entonces, pues a mí me picó la curiosidad, ¿no? Y entonces empiezo a investigar y parece ser que al que yo le dije una historia, esta historia del reciclaje, se alió con un, no sé si fuera gerente o un administrativo de uno de los hipermercados de Eroski de Vitoria, el hipermercado. Oye, y montaron el tinglado. El de Guim, te contaba antes, que hizo unas investigaciones periodísticas sobre las sectas. Una de ellas, la que estudió, el periodista, se infiltró, era sobre Rema. Y entonces lo que vino a decir, después de desentrañar un poco las ramas, no hay didáctica de superación de la adicción o de los consumos. O sea, los chicos y chicas que están ahí, Rema no tiene proyecto de salida, ¿verdad? Es decir, si te vas, te desamparas. No hay una pedagogía que permita el empoderamiento de aquellas personas que han tenido los problemas de droga, ¿no? Y entonces venía a decir que los chicos tenían que producir 5.000 pesetas diarias y de gasto tenían 198. Y claro, el periodista se preguntaba lo que nos preguntábamos todos: ¿y qué pasaba con el resto? Entonces, bueno, este es una laguna que además creo que la Sexta también en alguna ocasión hizo alguna investigación periodística. Yo sí promocioné una investigación, animé a la directora de aquellos programas de Línea 900 que había en la segunda, que eran programas de investigación muy interesantes, muy buenos, para que hiciera sobre Humana, que es otra organización semejante, ¿no? Y entonces lo que hay detrás es, yo creo que hay un negocio lucrativo, que se utiliza de una manera muy férrea la religión, es decir, que hay un proselitismo insistente y recurrente, permanente, de quien está ahí tiene que rezar, tiene que rezar. Probablemente también hay alguna conexión de todo lo que son las misiones que las iglesias evangelistas norteamericanas lanzan en eso que podríamos decir, y lo digo, y es posible que alguien me tire una botella de neocolonialismo, ¿verdad? Que por ahí se filtran muchos. Yo acabo de venir de Nicaragua, pasado 18 días, y la revolución sandinista fue, ahora es nada, es decir, ahora es una pura dictadura en donde Ortega y su mujer pues llevan 17 años gobernando. Toda la disidencia está penalizada. Tiene al obispo de Managua, lo tiene preso, y ha expulsado a 18 curas. La UCA, que estaba regida por los jesuitas, los ha expulsado y la ha nacionalizado. La Cruz Roja también ha expulsado a la Cruz Roja y ha capitalizado todos los locales, ambulancias, etc. Y ¿qué iba a decir yo? Se me ha ido porque me he metido en Nicaragua y ahora. Evangelistas. El deterioro político. La colonización evangelista. Sí. No, entonces, es decir, que de alguna manera todas estas organizaciones que no son transparentes, que no están, digamos, fiscalizadas. En muchos casos, muchos gobiernos no se atreven porque les quitan el problema del medio. Pero mucha gente, muchos chavales estarían en la droga, en la calle, robando, etc., ¿no? Entonces, mientras cualquier organización que mantenga, es lo que pasaba con el patriarca, no sé si oísteis hablar del patriarca, de Lucian Engelmacher, que además se tuvo buscado por la Interpol y se refugió en unas mansiones enormes que tenía en Nicaragua, precisamente, ¿no? Entonces luego aquello se vino abajo y ahora es Dianova, ¿no? Es otra cosa. Pero donde no hay digamos, por un lado no hay pedagogía interna de salir, o sea, para que las personas opten libremente si me quiero quedar ahí o quiero ir, y que vayan
realmente me hayan ayudado para poder superar el problema que tengo. Ese es un elemento muy, muy importante. Y luego, por otro lado, la fiscalización es nula. Prácticamente no sé en qué medida hay declaraciones de IVA, hay declaraciones económicas, dudo. O por lo menos yo creo que mantendrán todas sus ventas como subvenciones o donaciones o cosas así. Entonces, bueno, yo no creo que sean los medios adecuados para abrir espacios diferentes y que den solución a las personas. Hay muchos compañeros que han pasado problemas, muchos compañeros de traperos de Maús, y sus experiencias no han sido buenas. Bueno, pues hemos llegado al límite de tiempo. Entonces, pues daros las gracias otra vez por vuestra asistencia y recordaros que el próximo 12 de marzo tendremos la sexta charla impartida por Carlos Laurent Sanz con el título La presencia musulmana en Tudela desde su origen en el año 802 hasta la conquista cristiana por Alfonso el Batallador en 1159. Ay, 1119, perdón. Vale, pues muchas gracias. Ha sido muy interesante tu aportación. Gracias.